¿Cómo ves tú el crecimiento económico de México en el 2026? Si bien nos va muy modesto y posiblemente igual, ¿no? En números menores a la unidad. ¿Qué va a pasar ahora con el nearshoring? Ya pasó. O sea, el nearshoring llegó y yo creo que ya se fue. Piensa la gente que un negocio debe ser muy caro. La palabra inversión es tan amplia que puede ser desde lo internacional hasta una persona con un pequeño proyecto. Inmuebles en Foco, aquí todo se mueve, vende, renta, decide lo que quieres, Vivasa te cuida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en volverlos a ver en este programa Inmuebles en Foco, el podcast que te vende. Hoy estamos de manteles largos y me voy a atrever a leer primero la semblanza y luego presentar a nuestro invitado del día de hoy. Parte de la semblanza, porque si leemos la semblanza completa vamos a necesitar otro podcast más, pero les voy a leer un poquito el tema. Eres director ejecutivo de American Chamber of Commerce, capítulo Monterrey y sector financiero en Puebla, negociador comercial de México en comercio de servicios e inversión, TEMEC, más 10 acuerdos bilaterales de inversión y la mayoría de los TLCs de México, Washington, Ottawa y Ginebra. Fue subsecretario responsable de atracción de inversiones de Puebla, ponente en conferencias y seminarios en México, Estados Unidos, otros países de América y Europa, autor de varias colaboraciones, revistas y libros en México, Estados Unidos y Suiza, integrante en la lista de expertos de México de la OMC, consultor externo Banco Mundial, consejero de inversión del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Región Sur, Comensur, y consejero en negociaciones internacionales en la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Integrante del cuarto conjunto mexicano de negociaciones comerciales en sector privado, economista en UDLAP y maestro de estudios internacionales en TEC de Monterrey, estudios en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, programa ejecutivo de política comercial y profesor de asignatura en la Universidad de Monterrey. Y es un gusto para mí presentarles al maestro Guillermo Malpica Soto. Memo, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar con nosotros y regresamos contigo. Vámonos al especial del día de hoy. En el corredor industrial más estratégico entre Puebla y Tlaxcala, Vivasa presenta una nave industrial diseñada para operaciones de alto rendimiento. Ubicada en Reforma Sur, dentro del complejo privado de Ciudad Industrial Panzacola, esta propiedad integra más de 10,000 metros cuadrados de construcción, espuela ferroviaria, áreas verdes, estacionamiento privado y 1 hectárea destinada a maniobras de carga y descarga. Cuenta con 8 andenes, 4 silos opcionales, pozo de agua, helipuerto y oficinas corporativas de 2 niveles. Desde el aire se aprecia su ubicación privilegiada dentro del complejo industrial y su conectividad inmediata con las principales vías hacia Puebla y Tlaxcala, destacando su eficiencia logística. Rodeado de seguridad y áreas verdes, mostrando la operación fluida que caracteriza a este desarrollo industrial. Vivasa. Inversiones que mueven a la industria. Pues estamos de regreso después de haber visto el video de esta nave bastante interesante, con una construcción de 10,000 metros cuadrados, que la verdad en Puebla cuesta trabajo encontrar esas naves de este tamaño. Encontramos el tamaño normal, 2,000, 1,500, 3,000 metros cuadrados, pero 10,000 metros cuadrados cuesta mucho trabajo. Además, este conjunto, porque es un conjunto de naves, cuentan con andenes, cuentan con espuela y además tienen oficinas propias que pueden ser utilizadas para diferentes ramos de administración que se tengan que ver con la nave. Cuenta con un pozo propio de agua, 5 años de contrato se requiere, entre otras cosas. Un análisis que ya les platicaremos de quiénes las pueden ir ocupando. Pero bueno, ya veremos toda la información completa en el video que tiene y
nos vamos directamente con el maestro Guillermo Malpica Soto, de quienes ya les leí parte de su semblanza. ¿Qué se siente tener esa semblanza? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años Pues teniendo muchos esa años. semblanza? Muchos años armando en muchos temas y con la fortuna de haber estado como en diferentes ambientes, siempre en estos temas internacionales de comercio y de inversión desde el sector privado, público, cámaras. Sí. Entonces ha sido como un enfoque más integral, no tan intencional, pero siempre alrededor de eso. Qué bueno, qué interesante. Yo llegaría a 2 renglones de lo que tú tienes, pero No, ¿cómo crees? pero sí llego a 2 o 3 sí le llego. No. Oye, mucho Memo, más. y hablando, ¿te parece de lo general a lo particular? No sé si podamos empezar el tema con una pregunta obligada, que estamos por finalizar el año. ¿Cómo ves tú el crecimiento económico de México en el 2026? Ya vamos a tener, según las proyecciones de las principales instituciones financieras, analistas, un 2026 ligeramente mejor que el 2025. En el 2025, al parecer, no vamos a crecer prácticamente nada. Y en el 2026, un crecimiento si bien nos va muy modesto y posiblemente igual, ¿no? En números menores a la unidad, ¿no? De crecimiento. Entonces, prácticamente nos vamos a quedar sin Ceros. crecimiento otra vez, ¿no? Por segundo año. Eso es lo que apunta la mayoría de los análisis económicos. Pues de alguna forma riesgoso, ¿no? Pues es muy complicado sobre todo y además es una lástima porque de alguna manera estamos como país perdiendo la oportunidad de ganar algo de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Las inversiones que están moviéndose de otras regiones como Asia, Pacífico, que están acercando a Estados Unidos, debería ser México el lugar natural al que deberían llegar. Entonces, con pocas expectativas de crecimiento, eso puede tener algún efecto en la decisión de los inversionistas. Vamos a ver, ¿no? Y sobre todo por eso, ¿no? Y porque pues al final del día el crecimiento económico significa mayores empleos, mayores oportunidades comerciales para los empresarios, mayores ingresos para las personas. Entonces, tiene su impacto en muchos ámbitos. Oye, también tenemos la negociación del TEMEC. Y tenemos el año próximo un evento no menor, que es justamente no el mundial, sino la negociación del TEMEC, ¿no? Sí. El TEMEC pues es un tratado que, a diferencia de otros, para México es fundamental. Un 80% de lo que le vende México al mundo se lo vende a Estados Unidos nada más. Tenemos un comercio México-Estados Unidos de 1 millón, casi 2 millones de dólares por minuto. Por minuto. De dólares. Entonces, imagínate la importancia de esta revisión de lo que vamos a tener el año próximo. Muy, muy importante. Y a esto, si le sumamos el tema de los aranceles, que de alguna forma quizá México y Canadá, por estar en el TEMEC, no fuimos tan tocados, ¿no? Como otras partes del mundo. Pero se juntan varias cosas, ¿no? Sí, esta política comercial del presidente Trump en su segunda versión es una revolución a como entendíamos el comercio mundial, ¿no? Él vino a trastocar todas las reglas del comercio internacional. El propio TEMEC, ¿no? se pone en una alerta amarilla, llamémosle así, y todos estos aranceles a todo el mundo prácticamente pues hablan de otro paradigma comercial, ¿no? En México y Canadá, como bien dices, por ser parte del TEMEC, se ven un poco mejor librados, digamos que somos los menos peores, ¿no? Pero en realidad estamos también siendo muy afectados por estos aranceles. ¿Qué le temes más a la negociación del TEMEC? Creo que hay un gran peligro en que el resultado de una negociación que fue muy complicada, yo participé en la negociación del TEMEC hace 6 años, negocié 4 capítulos de los 34 que tiene el tratado. Fue una negociación complicadísima y al final logramos un tratado que, si no era el óptimo, era un tratado posible con ese gobierno en Estados Unidos, que tiene muchos balances. Las reglas del tratado tienen muchos balances muy delicados. Lo más peligroso de esta revisión sería que se le quiten esos balances a México, que perdamos una preferencia comercial que tenemos desde hace 30 años, lo que nos ha hecho el principal socio comercial del principal mercado del mundo, y que entonces otros países tomen ese liderazgo en lugar de México, y que tengamos por el lado las reglas
de las inversiones, del comercio, que tengamos un resultado que sea peor de lo que ya tenemos ahora, ¿no? Tenemos que cuidar esas dos premisas, mantener nuestras preferencias comerciales con Estados Unidos con respecto al resto del mundo. Y segundo, no aceptar un resultado que sea TEMEC menos, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí. Oye, y cuando comienza la palabra esta del nearshoring, en el 2023 hablábamos que venían 400 empresas, pero no sabíamos que venía un COVID, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con el nearshoring? Y el nearshoring fue muy comentado, muy estudiado. Mucha gente decía que deberíamos estar listos, que ya venía. Incluso había gente que decía, va a durar, y con una precisión asombrosa decía, va a durar 2 años, nos tenemos que apurar, ¿no? Sí. Vamos a estar llenos de empresas. Nos va a hacer falta tierra. Nos va a hacer falta tierra, naves industriales, espacios industriales. La verdad es que yo creo que el nearshoring como concepto de esta política en donde las empresas se acercan a invertir en México para estar cerca del mercado de Estados Unidos, ya pasó. O sea, el nearshoring venía, llegó y yo creo que ya se fue, ¿no? Lo que estamos teniendo ahora es una situación normal del mercado mexicano, donde estamos recibiendo inversiones, pues porque de por sí México es un mercado atractivo. O sea, ya pasó la coyuntura, la ola del nearshoring, pero estamos teniendo la solidez de las inversiones del largo plazo por ser el vecino de Estados Unidos y por tener una relación comercial muy sólida con Estados Unidos desde hace muchos años. Oye, Memo, para nuestros amigos que les cuesta trabajo entender a lo mejor un poco el nearshoring, ¿cómo lo defines de manera coloquial? Que todos entendamos. El nearshoring es esta idea de que las inversiones... Vamos a partir de un paso atrás, digamos. Antes del nearshoring existía lo que se conocía como el offshoring. ¿Qué era eso? Pues era prácticamente la idea de la globalización. Yo, una empresa mundial, no voy a producir todo en un solo país, sino que voy a producir piezas, no importa que estén del otro lado del mundo, donde sea más barato producirlas, y voy a integrar todo en algún otro lugar. Entonces se produce en todos lados, está desagregada la producción y al final se ensambla, ¿no? Ese era el offshoring. Pero llega algunos problemas con el transporte marítimo, algún problema en el canal de Suez, la pandemia que tú mencionabas. Y entonces se dan cuenta de que se vuelven muy vulnerables las empresas por tener muy lejos algunos insumos. O sea, pues podría parar la producción si un insumo no llega. Encareciendo. Entonces lo que hacen es el nearshoring, es acercar la producción, geográficamente hablando, para que esté todo menos inseguro y en caso de una emergencia internacional tengas el abasto de tus insumos para producir más a la mano, ¿no? No se ve interrumpido. Horarios, etcétera. En los mismos usos horarios. Entonces la cercanía geográfica se vuelve mucho más importante en este concepto de nearshoring, que se ha traducido. A mí no me gusta la traducción de relocalización, ¿no? Porque relocalización también puede decir irme a otro lugar, ¿no? Simplemente. Entonces, este año que viene, nos vamos a quedar con la palabra nada más de moda, pero no con una efectividad como tal. Yo creo que no han venido las inversiones estas que venían de Asia, no han llegado a México en la cantidad que se esperaba originalmente. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, números récord en la inversión extranjera directa que llega a México, es más bien reinversiones de empresas que ya están en México, no nuevas inversiones y menos de puntos alejados del mundo a México, ¿no? Entonces, más bien reinversiones. Que no está mal, ¿no? No está mal. Ahora, hay factores que quizá, lejos de todo esto, el tema, por ejemplo, de la inseguridad, ¿no? Es un tema que empieza a analizarse de manera muy fuerte fuera de México, ¿no? Sí, este es un gran tema. Si tú le preguntas a los inversionistas extranjeros cuáles son las 2 cosas que más les preocupan de llevar una inversión a un país específico, te dicen 2. Seguridad, que haya seguridad en ese país. Y segundo, que haya Estado de Derecho. O sea, que haya leyes y que las leyes se cumplan, ¿no? Entonces, cuando tienes un problema tan serio de seguridad en nuestro país, ese tiene que ser un factor en contra de decisiones de inversión. Sí, el tema de impuestos, no hay una seguridad como tal en ellos, ¿no? De la noche a la mañana te pueden cambiar los factores de impuestos a como quieran. Sí, o cambiar la regulación específica para un sector, o poner algún tipo de trabas administrativas en algún sector, ¿no? Ese tipo de barreras que normalmente no se ven mucho
sino hasta que ya estás en el lugar pueden ser un gran desincentivo. Bueno, pues regresamos con el maestro Guillermo Malpica Soto para hacer estos temas agradables. No hay que desanimarnos, hay que seguir adelante. La Navidad viene y hay que pasarlas alegres. Y vamos con aviso clasificado con Rebe. Adelante, Rebe. Bienvenido al Cumbre, donde cada detalle refleja tranquilidad, plusvalía y estilo. Ubicado en una de las zonas más hermosas y mejor planeadas de Lomas de Angelópolis 3. Aquí encuentras una casa con un terreno excepcional de 300 metros cuadrados y 133 metros cuadrados de construcción, diseñada para aprovechar la luz, el espacio y el bienestar de todos los días. Su cocina, comedor y patio se integran de forma natural para crear un ambiente armónico. En la planta baja, las 3 recámaras ofrecen iluminación excepcional, 2 comparten baño y la principal cuenta con baño propio y vestidor. Los acabados hablan por sí solos: granito, herrajes de alta calidad, carpintería fina y puerta con chapa eléctrica para tu seguridad. Y al salir, descubres el corazón del Cumbre, un complejo de amenidades único en Lomas 3. Pádel, alberca, zonas verdes y espacios creados para disfrutar, convivir y tener una vida extraordinaria. Vivasa. Expertos en espacios que elevan tu vida. Bueno, y vamos con Rebe al aviso clasificado. Como siempre, nos tiene agradables y muy, muy buenas oportunidades de negocios inmobiliarios y de inmuebles también. Adelante, Rebe. Gracias, hola Armando, ¿cómo estás? Hola a todos. Mira, este día te traigo una casa que la verdad es que está muy bonita, es una gran oportunidad de inversión porque la compra la dueña no se va a vivir para allá y pues la pone a venta, ¿no? El precio de venta está de oportunidad. Es una casa que está en Alumbra, en Lomas de Angelópolis 3. Está al final, pero la gran ventaja de esta casa es que tiene el área común, ¿no? O las amenidades del fraccionamiento están espectaculares. Tiene su casa club de más de 3,300 metros cuadrados. O sea, imagínate el tamaño. Es así, rompe el esquema de todas, ¿no? Es correcto. Las amenidades son premium porque tiene spa, tiene un cine, tiene alberca, tiene gimnasio, cancha de pádel, ludoteca, salones business center, salones de reuniones y terrazas con asadores. Entonces, la verdad es que la casa está prácticamente nueva. Son 3 recámaras con terminados de lujo, estacionamiento para sus 2 vehículos, 3 baños y medio, obviamente la principal con su baño completo y su vestidor. Entonces, el extra o el plus es este servicio, ¿no? Que son las áreas comunes, sí, o la casa club, ¿no? Y fíjate que ahora observo mucho a los papás jóvenes, ¿no? Pues ya comparten la cargada del niño, ¿no? Antes le tocaba a la mamá, pero hoy creo que le toca más al papá. Pero veo que comparten poco, ¿no? Ya no tienen ese distractor o esa paz. Y ahí nombraste ludoteca, ¿no? Tiene una ludoteca. Entonces, en lo que te vas al cine, ¿no? Dejas al chavito en la ludoteca, dentro de tu fraccionamiento, entonces tienes doble control. Eso hay que tomarlo muy en cuenta porque sí veo que los papás de hoy sufren, ¿no? Sí. Y también el terreno son 300 metros, o sea, es un terreno bastante de buen tamaño, ¿no? Y sobre todo, te digo, con todas estas amenidades que tiene el fraccionamiento. Y la casa es prácticamente nueva. ¿Alberca dijiste que tenía? Tiene alberca, exactamente, tiene alberca, tiene gimnasio, tiene spa, el cine. Entonces son unos beneficios que te da el parque, el clúster, muy diferentes y mucho mejores al resto, ¿no? Y te voy a decir algo, yo creo que aparte de muchísima comodidad, hoy lo que busca la gente es tener todo en el lugar que vive. Sí, entonces, y tienes todo. Ya no tienes que pasar por los tráficos que en Puebla, ya los tráficos son todo el tiempo, ya no hay horas pico, ya son colas interminables de autos. Entonces, de tu casa, pues te vas al gimnasio, te vas a nadar,
Sí, lo tienes todo ahí. Tienes, bueno, antes de llegar a tu casa, bueno, está el área del nuevo centro comercial ahí en Lomas, ¿no? Entonces, ¿Es de 2 pisos? la casa es de 2 pisos, es correcto. En la planta alta son nuestras recámaras. Digo, la principal con su baño completo. Y la planta baja una cocina bastante bonita. Quien guste, pues llámenos para darles, proporcionarles el resto de información, mandarles fotos. Y hay que aprovechar la oportunidad porque el precio está muy, muy, muy accesible. ¿Qué tan abajo estará el precio en porcentaje? Como un 10%, un 15%. Un 15%, bueno, un 5% que sea de ahorro ya es importante. Si estás en un 15%, pues entonces llámenos al número que aparece aquí abajo. Y aparte, perdón, el clúster son 14 casas. No hay más. Entonces se te vuelve un tema un poco más exclusivo. Tienes 14 vecinos. Sí, es correcto. Pues está muy bien. Sí, así es. Si nos repites otra vez, ¿en qué parte está? Es en Alumbra. Se llama Alumbra el clúster, en Lomas 3. Lomas 3. Así es. Bueno, correcto. pues entonces hay que poner mucha atención a este tipo de promociones que tenemos. Con bajar, lo que baje sea un 10, sea un 15, es en pesos, sí suma. Es correcto. ¿No? Ayuda mucho. Ayuda mucho. Pues, ¿qué más tenemos? Nada más por hoy enfocados en esta casa. Ojalá les llegue, les interese y estamos a sus órdenes. Bueno, pues regresamos del aviso clasificado de Revex, estuvo interesante y mi querido Memo, ya después de todo lo que platicamos, como que la gente se queda así como que ¿qué vamos a hacer, no? Claro. Pero hay categorías en los negocios que debe haber oportunidades, ¿no? Como cuáles tú consideras que hay oportunidad. No, siempre. Y digo, estamos hablando de los temas macroeconómicos y a nivel macroeconómico, pues no Sí. pinta así, pero siempre en las crisis hay oportunidades, ¿no? Decía una analista económica hace poquito que en los velorios hay quien vende pañuelos, ¿no? Sí. Entonces hay que, correcto. siempre hay en cualquier situación económica sectores que ganan y que pierden, ¿no? ¿Qué es la recomendación acá? Pues bueno, buscar aquellos sectores que están siendo muy dinámicos, incluso en estas épocas. Decíamos de los desincentivos a la inversión y estamos teniendo, por ejemplo, cifras oficiales de inversiones récord, ¿no? En México, Sí. como nunca habíamos tenido, ¿no? Y muchos negocios también tienen enormes oportunidades en este tema de la relación con Estados Unidos, porque precisamente como resultado de estas reglas vamos a necesitar más proveeduría mexicana. Sí, un tema, por ejemplo, la inteligencia artificial, eso está, yo creo que de boga y se va a quedar. Creo que es una parte que no se va a ir. Sí, la inteligencia artificial es un facilitador de negocios y un potenciador de negocios. Llegó para quedarse, llegó para hacer eso, para hacer mucho más eficientes algunos procesos. El sector salud, ese es otro. El sector salud, importante. Totalmente, no puedes prescindir del sector salud. Entonces, donde seas competitivo en esos tipos de servicios, vas a tener grandes oportunidades de negocio. Fíjate que nosotros como somos una parte como inmobiliaria y negocios. Entonces creamos un modelo de franquicias, no franquicias realmente, sino un modelo de clínicas de hemodiálisis que a la gente que quería invertir se las hacíamos, ¿no? Ellos ya nos asesoramos de gente que sabía, le poníamos números y ya tenían un negocio. No tienes que ser médico esto para tener esa clínica, ¿no? Entonces, yo veo que hoy en Puebla, por lo menos, están creciendo clínicas médicas por todas partes. Están invirtiendo mucho en ese tipo de cosas, ¿no? La cuestión de los medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. Los servicios de salud son imprescindibles y además hay muchos segmentos de mercado, ¿no? Tienes para diferentes niveles de ingreso, diferentes opciones médicas y eso es único. Y en Puebla, donde tienes además una base de talento médico muy grande, eso facilita este tipo de negocios. Lo que tú estás haciendo que me cuentas, sin llamarse franquicia, en realidad tiene lo mejor de una franquicia, que es el apoyo de un experto sobre los números del negocio. Sí, que finalmente lo que se trata es de hacer un negocio, ¿no? Exacto. Y otro tema que también estamos viendo como un nicho de oportunidad, pues es el tema de tener negocios para adultos mayores, porque cada vez la humanidad se hace más larga, ¿no? Se extiende y hay que dar servicios. Sí, ¿no?
Sí, servicios muy, muy específicos. México tuvo muchos años lo que llamaban los economistas un bono demográfico, que decía, en realidad que fuera una pirámide, era más bien como abombado un segmento, la población joven era la mayoría de la población. Ya no es tanto así, se está haciendo más como los países europeos, ¿no? La gente se está volviendo más grande en promedio. Y eso tiene otro tipo de requerimientos, ¿no? Así como en el baby boom, la gente de los 40 era el boom de los juguetes, el boom de las cosas para niños. Ahora el boom es los servicios para personas mayores, como servicios de salud, cierto tipo de esparcimiento específico para personas de salud, todo lo que tiene que ver con bienestar, ¿no? No solamente salud, sino en general esta economía del wellness, ¿no? Del bienestar. Sí, ¿no? sí. O sea, es decir, nos estamos alargando. Es lo que pasa. Y estamos viviendo más años. Y estamos viviendo más años. Sí, claro. Entonces, aparecen nuevas especialidades médicas. Hay mucha casa. Vino un cliente nuestro que está haciendo vivienda para personas mayores, de un piso nada más, ¿no? Y yo creo que le va a ir muy bien. Sí, porque generalmente las casas son 2 niveles. Es muy importante eso que dices, el diseño arquitectónico cambia como resultado de esas necesidades. Sí. Entonces, el que está listo para atender eso es el que se va a llevar mejores oportunidades de ese mercado. Y además hay una norma, en México hay una norma sobre el diseño universal, se llama. O sea, no tienes que ser una persona de la tercera edad para necesitar un diseño con accesibilidad, ¿no? Con rampas que no sean una pirámide, con acceso amplio a las puertas. Toda la gente en algún momento se puede romper una pierna, puede tener un problema de salud. Sí, ¿no? tienes que subir. Y necesitas este diseño universal. Y aunque para variar, vimos un artefacto chino, ¿no? Que ya no es un elevador, ahora es una especie de base que te subes en ella. Te sube las escaleras. Te lleva al segundo nivel o te baja del segundo nivel, que cada vez, antes ocupabas el elevador. El elevador. Pero había un hueco, ¿no? Sí. Hoy te subes, te lleva. Estos chinos que no van a inventar. Pues eso es muy importante. Yo creo que México tiene que apuntar también a ese tipo de innovaciones, ¿no? Necesitamos, eso no nace de la noche a la mañana. Un ambiente de innovación en un país necesita, primero, que se puedan abrir y cerrar negocios fácilmente, porque estas innovaciones tienen muchos fracasos atrás. Cuando tú ves el resultado de los chinos es porque hicieron 10 modelos antes que no sirvieron. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Entonces, tienes que tener la capacidad de abrir y cerrar empresas de una manera fácil. Necesitas tener investigación y desarrollo en ese tipo de cosas. Necesitas tener un sistema financiero que apoye proyectos de alto riesgo. Entonces, cuando se juntan todas esas cosas, sale Silicon Valley, salen los chinos, salen los indios, ¿no? a hacer desarrollos. Fíjate que quisiera tocar un tema que a nosotros nos pasa mucho. De repente nos habla gente a la oficina que tienen cierta cantidad, hablamos a lo mejor de 3 millones de pesos, 4 millones de pesos y que quieren invertir. Entonces realmente sí se puede invertir, pero les aconsejamos que formen un pool de inversión con 3, 4 personas se junten, ¿no? Hagan ese pool y puedan invertir en clínicas como la que estamos platicando o en otras cosas, pero también hay negocios que no son tan caros, se puede invertir, o modelos de franquicias que también no son tan caras y que se pueden invertir. Entonces, les aconsejamos, vengan, platicamos sobre su modelo, todos los modelos son distintos, pero quieren, a veces piensa la gente que un negocio debe ser muy caro. No, pues hay para todos los presupuestos, ¿no? Esta palabra inversión es tan amplia que puede ser desde lo internacional hasta una persona con un pequeño proyecto. Inversión quiere decir es un proyecto en el que tú esperas un rendimiento en algún plazo, ¿no? Vamos a llamar ni siquiera a largo plazo. Entonces, cualquier negocio podría ser visto como una inversión si estás calculando realmente un rendimiento positivo comparado, decimos siempre los economistas, comparado con otros usos de tu dinero, ¿no? O sea, en dónde lo pongo de manera que el rendimiento sea el mejor, comparado con otras opciones a mi escala de inversión. Sí, pues es que hoy la vida moderna nos exige y nos da también la oportunidad de tener negocios no tan caros y útiles, ¿no? Nosotros somos una persona que se dedica, precisamente ella tiene 4 agencias que se dedican al paseo de perros. Claro. ¿no? Claro. Y le va muy bien. Sí, paseando perros, ¿no? Dices, bueno, pero es una necesidad que tú no tienes tiempo. Tú quieres tener tu mascota, pero no tienes tiempo de sacarlo, ¿no?
o la venta de alimento para perros especializados. Claro. Entonces, todo eso, queridos amigos, hay que verlo como un nicho de oportunidad y encontrar. Yo siempre he dicho, la mejor forma de hacer negocio es atreverse a hacer negocio, porque nos paramos mucho, nos limitamos mucho, ¿no? Sí. Nos da Sí. miedo. Y hay que tener ese espíritu, ¿no? Hay gente como tú que va a un lugar y ve un negocio potencial. Hay que tener esa mentalidad de ver dónde encuentro oportunidades de negocios, en dónde encuentro, que es básicamente identificar dónde hay una necesidad, ¿no? Sí, Y, sí. y cómo la puedo cubrir donde alguien más no lo está haciendo. Pues hay que animarse a hacer negocio, ¿no? Finalmente la vida es negocio, ¿no? Y a veces romper el miedo pues del salario, ¿no? Estamos acostumbrados a recibir un salario y la seguridad y las prestaciones y muchas cosas, y de repente volverte patrón es difícil. No sé si sea la palabra esa, o ya cambió. Hoy todo cambia, no puedes decir. Ya no sé si dices patrón es usted todavía, ¿no? No, Pero emprendedor, digamos. ¿no? El emprendedor, Sí, ¿no? sí. No me acuerdo, fuimos a una fábrica, yo dije la palabra obreros, me dijo, no, ya no son obreros, son nuestros asociados. Ah, ok. Y le pregunté a uno si tenía acciones. Si tenía acciones. Ahí me dijo, no, hija, bueno, está bien, los asociados, ¿no? Oye, Memo, pues, qué complacido tenerte en Inmuebles en Foco. Fíjate que hemos tenido muchos programas, pero como que te deja un muy buen sabor de boca el ver la realidad de tu país, ¿no? El hablar con sinceridad de tu país, no hablar con máscaras, no hablar con un léxico tan avanzado que yo a veces veo que los programas que hablan de economía solamente ellos entienden, ¿no? Lo que quiere decir una cosa a la otra, pero me da mucho gusto que contigo ha sido una plática tan amena, y yo creo que va a ser muy llenadora para toda la gente que nos escucha. ¿Qué quisieras como resumir en esta plática? No, primero agradecerte la oportunidad. Es un gusto, el gusto es mío y por supuesto que justo eso, quedarnos con esa conclusión positiva, ¿no? Siempre hay oportunidades de negocio. La clave es tener información, asociarse con quien sabe y por supuesto revisar muy bien cuáles son todos los detalles formales, ¿no? Legales y fiscales, por ejemplo, ¿no? Laborales, antes de emprender cualquier proyecto. Correcto. Pues le agradecemos muchísimo al maestro Guillermo Malpica Soto su presencia en Muebles en Foco, el podcast que más te vende. Soy Armando Mendoza, les dejo un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana.